Buenos días amigos, nuevamente nos encontramos en nuestro segmento de Diaportuela, en el canal Ojo con Eso TV, que hoy está comenzando a poner una ventana para la historia. No podemos obviar que Venezuela está cambiando y que este cambio tiene una trascendencia histórica. Y hemos decidido entonces entrevistar a un historiador de una gran visión y de una manera muy creativa y muy profunda de estudiar la historia. Él es Javier González, tiene muchísimas obras sobre la historia del deporte, pero también ha trabajado en el Diccionario de Historia de Venezuela y ha trabajado como investigador en el área académica. Bienvenido, Javier. ¿Cómo Bueno, estás? muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, ya a la orden. Mira, la primera pregunta que te quiero hacer, bueno, está con nosotros José Antonio Lares, nuestro director del canal. Voy a Voy a hacer una pregunta inicial, José Antonio, si tú me permites. Adelante. Considerando la máxima de nuestra estación de YouTube, que es que la información tiene distintos ángulos, quisiéramos que nos dieras tus ángulos sobre lo que está pasando y acerca de la trascendencia histórica de este momento en Venezuela. Bien interesante la pregunta. Yo en principio debo aclarar algo, ¿no? Que yo no soy analista político ni nada de esto, sino que estoy metido en el mundo de la historia hace muchos años y vengo haciéndole seguimiento a todo el proceso que se ha vivido en Venezuela. Y un elemento importante, yo era escéptico ante la salida de Maduro y su banda del poder por la web. Pero en los últimos meses ha dado un vuelco todo este proceso. En principio, hay algo que hay que tomar en cuenta, que los procesos históricos, los cambios políticos tienen que darse cívicamente, a través de procesos eleccionarios, de elecciones. Desde nosotros de 1947 en Venezuela tenemos esa cultura de las elecciones. Que ha habido estornudos en el proceso de la historia, lo ha habido, sobre todo en el año 52 y en el año 57. Pero lo que sí es cierto que hoy día está muy claro el panorama de que vamos a ir a unas elecciones y que el gobierno la va a perder. Mucha gente es escéptica porque dice, no, no van a entregar el poder. Sí van a entregar el poder, lo van a entregar porque va a ser, es abrumadora. Primero, el deseo de cambio de la población, por una parte. Por otro lado, ellos están plenamente conscientes que perdieron totalmente el apoyo popular. Además, no pueden gobernar y no saben gobernar, que es lo peor de esto, ¿no? Tienen 25 años en el poder y ha sido un verdadero cataclismo en Venezuela. Y ellos lo saben, además tienen el mundo en contra. La mayoría, pues, la masa universal está contra el gobierno de Maduro en tanto y en cuanto pretenda perpetuarse en el poder a la mala, cosa que tampoco tiene él la fuerza para hacerlo. Yo, ¿dónde veo yo verdaderamente el problema? Yo no lo veo el 28 de julio, yo creo que va a ganar, va a haber un proceso de transición, van a entregar el poder, va a asumir el mundo el poder, pero ¿dónde veo yo el meollo del asunto? Es que si en verdad estamos preparados para un proceso de transición que va a ser muy difícil, porque las estructuras del Estado están derruidas, están totalmente en el suelo. Entonces, ¿cómo construir eso en un plazo perentorio? Porque los pueblos no esperan. O sea, hay una gran expectativa sobre María Corina, sobre el mundo, sobre la oposición, para que cambie radicalmente eso que estamos viviendo en Venezuela o que hemos vivido en estos últimos 25 años. Es decir, la otra pregunta interesante es cómo vamos a hacer para esos dinosaurios monstruosos del militarismo, cómo volverlos al catafalco de victoria, que fue uno de los éxitos grandes que tuvo el Pacto de Punto Fijo y los 40 años de democracia. Ahora, hay un elemento muy importante en todo esto. Se ha planteado cómo hacerlo, cómo vamos a hacerlo, porque hay una experiencia muy buena que es, yo creo, muchos están hablando de constituyente para poder restituir el Estado. Yo no estoy de acuerdo con la constituyente. Yo creo que hay que hacer algo de lo que se hizo en 1961, que es un Modificaciones. acuerdo político constitucional
masivo que nos permita crear una constitución donde estemos de acuerdo todos. Yo no sé si me explico bien esto que yo creo que es la base de la transición, el proceso constitucional que se va a vivir. Paralelamente, por supuesto, habrá que desarrollar proyectos económicos que permitan subsanar algunos elementos importantes. Ya el mundo lo ha tocado, me parece que es muy bueno, sobre todo lo que es los pensionados, eso lo más débil después dentro de la estructura de la nación, ¿no? Yo creo que ese planteamiento de hacer una constitución con aglutinando lo político, todos los estamentos, los partidos políticos, los sectores empresariales, es decir, que haya una especie de consensos sobre una constitución, yo creo que es muy valioso y creo que ahí estuvo el éxito del pacto de Punto Fijo. Ahora, Y también así que la constitución, bueno, duró 40 años prácticamente. sí, Javier, ¿tú no crees? Bueno, yo siento que la calle se ve un tanto eufórica por un lado, por la otra, pues la agresión de algunos capitotes del régimen, pero yo percibo que en algún nivel tiene que haber ya un preacuerdo para la transición. Siento Sí, que es así, desde sí. luego, no nos lo van a vender en los discursos, ni mucho menos, ni en las charlas, ni en las ruedas de prensa, pero algo tiene que haber. Y yo lo percibo porque la figura de María Corina Machado surgió sobre la base de una cantidad de comités de profesionales muy especializados en distintas áreas. Hay comités que han diseñado planes y programas específicos y que Sí, sí, hay todavía, proyectos de Estado. exacto, y que Sí. de alguna Yo manera quisiera, yo quisiera, en el plan sintético de Tierra de Gracia, yo creo que están recogidos algunos lineamientos, pero los verdaderos programas están en carpeta y se van a ir soltando gradualmente. Claro, yo ok, creo, yo quisiera, para, José Javier, te voy a decir una Javier, cosa un momento antes que se me vaya la sí, idea, ¿no? Lo que yo creo que es ok, importante. Fíjate que nosotros cuando nos paseamos por la historia reciente, en el año 15 mostramos una mayoría solvente, una mayoría fuerte. Quizás no había un pacto o un acuerdo a nivel internacional por debajo de la mesa, pero era tan evidente el triunfo que no pudieron hacer nada. Después hicieron una triquiñuela pequeña ahí con la gente del Amazonas para quitarle el poder total a la Asamblea, ¿no? Pero fíjate que en el 2015 mostramos que éramos mayoría inmensa Sí, y en el 2017 cometimos el error, y hay que reconocer lo que fue un error de la oposición, no ir a elecciones. Si en el 2017 hubiéramos ido a elecciones, estoy seguro que ahí no estuviera Maduro, que ya el proceso hubiera avanzado a nivel político y si yo no hubiera dado ahí luces, hubiéramos salido de ese proceso de transición. Pero ahora, aquí hay varios elementos. Yo comparto totalmente contigo, José Antonio, cuando dice que por debajo de la mesa debe haber algún acuerdo. Claro que lo hay, porque entre otras cosas, ellos no estarían dispuestos a ir a estas elecciones sabiendo que van a perder. Y van a perder por una abrumadora mayoría. Y mira dónde estamos. Estamos a escasamente 20 días, menos de 20 días de los así comicios, mismo. ¿no? Y ahí estamos. Nadie creía que llegaríamos aquí. Yo era uno de los que dudaba de llegar aquí. Pero claro, ¿por qué? Porque por debajo debe haber un acuerdo. Y hay un hecho que a mí me llama muchísimo la atención, que el silencio de Gerardo Bley. Ese es un silencio escandaloso. Ujú. Ese es un silencio que dice, se está trabajando, hay un acuerdo, está caminando el acuerdo y ahí vamos con el acuerdo. Y lo último que le puso como la guinda a la torta a mi ilusiones de que el proceso va a haber ese cambio, es que Maduro habló y dijo que está negociando con los Estados Unidos. Se sentó pues a hablar. No es hablar, a negociar, porque eso es la cuestión. Y repito, ellos saben muy bien que tienen las elecciones perdidas. ¿Y por qué van a ir a elecciones si las tienes perdidas? ¿Qué es más costoso? ¿Qué es más costoso? ¿Salir por la puerta de adelante o salir por la puerta de atrás? Ellos están en esa disyuntiva y están negociando salir por la puerta de adelante y yo creo que están negociando la puerta de adelante. Seguro. Vamos a ver qué es la apreciación que tiene José Manuel, que tenía una inquietud por ahí. no, no, casualmente lo dijo un poco ya José Antonio y tú lo ratificaste. Hay un plan, hay un plan bien elaborado que se llama Tierra de Gracia. Nosotros, en Ojo con eso TV, tenemos ya 3 años haciendo un proceso de, digamos, de consulta,
de conversaciones, de observaciones con distintos expertos, y igual que nosotros, las redes sociales han hecho bastante en ese sentido. Entonces, en el Tierra de Gracia, que desde hoy comenzamos a analizar los editoriales, y lo vamos a seguir comentando, hay una gran, es decir, hay una gran visión estratégica de lo que se debe hacer desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista del plan de gobierno. Y por otro lado, la Venezuela que tenemos hoy en día no es una Venezuela improvisada. La Venezuela que tenemos hoy en día tiene un gran capital humano afuera y adentro del Sí, país, que está efectivamente. preparada para eso. Entonces, más bien, más bien lo que creo que debe haber es un gran concierto político, que como ustedes lo acaban de decir, no es transparente por el momento en el que estamos, preelectoral, pero que seguramente en los anteriores ya hay visiones de ello. Claro. Yo hacía la pregunta es, ¿cuál es el proyecto que hay para esos monstruos del militarismo meterlos nuevamente en el catafalco? Porque y yo creo que la clave está allí. Cuando tú revisas la historia de Venezuela, te das cuenta desde el siglo XIX que los 200 años de república, para ponerte una cifra redonda, 160 han sido bajo el militarismo. Entonces, de una u otra forma, esos 40 años que fueron muy exitosos con sus errores, con sus debilidades, sus fortalezas, que todos lo conocemos, pero que fue muy efectivo, basó precisamente su éxito, o la mayoría del éxito, en que logró doblegar el estamento militar, ponerlo al servicio de los civiles. Es decir, si nosotros estamos viendo ahorita, vamos a salir de un problema, esto es la civilidad contra la barbarie, y lo vamos a hacer a través de elementos civilizados como es las elecciones. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales es ver cómo esa institución militar vuelve a estar plegada al estamento civil. Yo creo que Existe, esa es la clave. existe la institución militar, Javier. No hay ¿Sí? militarismo, creo yo. Me atrevo a decir que estos 25 años no han sepultado la gran formación que tuvo la academia militar. Y a pesar de que las cúpulas militares están, digamos, entrampadas en el gobierno de la tiranía, por debajo, por fuera, los militares retirados y los militares jóvenes, no creo que sean Pero te voy a explicar algo militaristas más por allá, que el militarismo yo no solo lo veo con el militar con charretera, lo veo en el imaginario popular. Yo te decía aquí en estos días que estábamos conversando que uno de los problemas graves de la mentalidad del venezolano es que sigue viendo al militar como el mesías, como el orden, el que tiene que venir a poner orden. Ese es el problema, que está como enclavado dentro de esa mentalidad, producto además de una historiografía que está montada sobre dos pilotes fundamentales, que es lo político y lo militar. ¿Me entiendes? Entonces, sí, claro, tenemos que comenzar también con proyectos para cambiar lo que es el proceso de la enseñanza de la historia. Tiene que ser una historia global, una historia que tenga una visión, como decía el profesor Manuel Pérez Vila, una visión global que abarque todo, porque yo les contaba a ustedes que el mejor ejemplo de esa historiografía desbalanceada y distorsionada es el Diccionario de Historia de Venezuela. Ese diccionario se evaluó y en esa evaluación se llegó a la conclusión que estaba desequilibrado, que el peso específico de lo político y militar, que no lo estoy negando, lo tiene en la historia, pero de una manera historiográfica muy pesada y muy distorsionante. Y entonces yo creo que eso es lo que hay que verlo en el plano global cuando vayamos a luchar por cambiar del plano político, cambiar también el plano educativo y el plano militar y el plano cultural. Es decir, comenzar a ver la historia de una manera global, donde por cierto, en esa historia global no está el deporte, que es un fenómeno social que es muy maltratado por la intelectualidad venezolana. Que aglutina voluntades de verdad, verdad. Y con una intención, digamos, sana. Lo que pasa es que también se producen distorsiones en el deporte en algunos momentos, producto de las mismas sociedades. Pero que yo Sí, quería se apuntarte lo monta como siguiente. Cuba, se monta en el deporte como un aparato de publicidad Exactamente. Pero fíjate, política. Javier, yo soy de la opinión, inclusive en la era de nuestros libertadores, antes de ser militares y de tomar las armas con un fin y un propósito y una búsqueda, fueron civiles. Todos somos civiles en el fondo. Ahora,
que el militar tenga unas atribuciones asignadas porque los mismos ciudadanos entre sí resolvieron entregarle a alguien y crearon esos cuerpos. Tiene las armas, José Antonio, nada menos nada Tiene más, por muy eso, diferente al civil. pero las armas se las provee el mismo Estado y la misma ciudadanía a Claro, través de pero sus tiene las armas, que por representantes. eso es que, por eso es que accede al poder. Claro, exactamente, pero en forma indebida, porque su función está establecida de otra manera. Claro. Ahora, eso por una parte, pero por el otro lado está ese imaginario popular que ve en el militar orden. Sí, Y ok, eso no es verdad. no es verdad. Eso lo ha hecho ver la historia con estos héroes de cartón piedra. El orden es conducta ciudadana en líneas generales, es Mira, ética. la mejor expresión de fracaso militarista en Venezuela es Chávez. Exactamente, porque usó las armas de la República en contra del pueblo mismo y de Y sus además fue un propios fracaso en hermanos el poder. y de sus propios hermanos de armas. Y fue un fracaso en el Y poder. fue un Era fracaso. primero que era, como dijo Blapiá, tirar de una ignorancia delirante, y por otro lado pensaba que eso, él era el Estado, imagínate tú. Exactamente, sí, sí. Sí. Eso de aquí firmo y toma y dale tanto a fulano y pásame tanto para allá, esa no es una manera de No, si es que hay gobernar. una cosa que la gente, fíjate, esto hay que hablarlo, contarlo, y poner video, que yo no lo he conseguido. Hay un video donde está Chávez con un cuadernito, que entraba el dinero de la CanTV que acaban de nacionalizar. Entonces decía, me quedaron 1.200 millones, bueno, tengo aquí, voy a dar tanto, ustedes lo saben en el Exacto, cuaderno. a eso me refiero. Imagínate tú lo primitivo del tipo. Exactamente, sí. Entonces yo creo que eso es lo que hay que corregir y hay que recobrar los valores éticos y tenemos que ser aleccionadores. Tenemos hoy día un problema que es que no tenemos los medios convencionales que pudieran prestarse para ese fin, sino las redes, donde todo el mundo opina con formación, sin formación, Claro, eso se convierte en un desastre y el también. mensaje no tiene unidad, ¿me entiendes? Exactamente, no llega. No Pero llega. fíjate una de las cosas, que por eso digo, la reconstrucción de Venezuela, que se va a lograr porque el capital humano es extraordinario, como dijo Manolo, adentro y afuera. Sí, ¿Ok? Ese capital humano tiene que ser, es como una orquesta, pues, tiene que ser muy bien llevado ahorita en diferentes áreas. Yo creo que este proyecto Tierra de Gracia, que es muy bueno, uno de los elementos que debería discutir, yo creo que desde ya debe ser cómo se va a hacer con la Constitución. Cómo exactamente. llegar a un acuerdo político general, donde esté incluso, que yo lo acabo de mencionar, empresarios, estén educadores, estén todos los gremios posibles que Exacto. estén allí para hacer una constitución que no nazca de una asamblea. Porque generalmente las constituciones que nacen de una asamblea constituyente son que vienen dadas ya de la mano del triunfador en la asamblea. Sí. Y tenemos dos ejemplos muy clásicos. El de Rómulo Gallego, que se convirtió después en un sectarismo que Betancur reconoce en el 59 los errores que se cometieron en ese trienio. Y la asamblea del 99 con Chávez, que es una asamblea chavista, o sea, chavista totalmente, e hizo una constitución a un traje, pues, a la libertad. Pero si me permite, Javier, los 40 años de la democracia consolidada en los militares, una, digamos, una formación civilista y democrática. Eso no se ha perdido. Chávez no hizo eso apoyado por los militares. Chávez hizo eso en una conspiración con otra gente, incluso de Cuba. O Bueno, sea, las no fue conspiraciones, con los militares. José la Vicente dijo, conspiración, ya me tenía. José Vicente dijo, esto es una alianza cívico-militar, ¿ok? Para justificar eso y para darle cargo a los militares y al gobierno. Pero hoy en día los militares hasta se avergüenzan. Yo creo que porque fíjate, Maduro no hizo el cambio del alto mando, porque Maduro sabe que los militares que están por debajo de este alto mando ya no los quieren. Lo están diciendo en los cuarteles. Hay muchos rumores y hay muchos documentos por allí acerca de cómo está en rebeldía la institución militar, no porque quieren gobernar, sino que porque quieren que vuelva la democracia. claro, pero lo de Eso, Chávez fue netamente eso una está conspiración eso está por militar que ver. se le sumaron civiles. Pero sí nace la conspiración militar. De hecho, había sido develada, se sabía la conspiración, pero tuvo mucho que ver ese grupo militar. Había de un grupo
de un grupúsculo. Un grupo, no, un grupo importante, porque ese Comacate era un grupo importantísimo. Pero no era la institución militar, era una conspiración comunista. Pero fíjate, Pero lógicamente esa es una está con historia otra que está cosa, por escribirse. no con un caudillo. El Hay que caudillo tener apareció, cuidado porque yo creo que pero la institución como tal bueno, es una discusión, participó. tenemos una discusión, tenemos, como dice, o con eso, tenemos diferentes ángulos. Claro. Ahora, mira, lo que sí es cierto es que viene un cambio político en Venezuela. La nación venezolana está exigiendo a gritos un cambio político y yo no creo que hay manera de pararlo. Sería además muy torpe. Es posible que pueda ser que en el camino, que es lo que vengo diciendo, en el camino de transición, que va a ser un camino bastante difícil, porque una de las cosas que hay que hacer es ver cómo metes en cintura a ese grupúsculo militar que anda por ahí alborotado, que siempre lo va a ver, porque además van a perder privilegios, un sector y ciertas cosas pues, que van a pasar allí. Tiene que haber mucho cuidado, que es lo que yo veo en ese proceso de transición, porque hay que dominar ese dinosaurio del militarismo y meterlo ahí en la urna que quede ahí metido. Que yo creo que ahí es donde está el problema de la historia de Venezuela. Bueno, Eso está dando, claro. eso está dando. Mira, de todos modos, como la idea que me asomó José Manuel era que tú estuvieras con nosotros, que hace tiempo que queríamos y queremos que estés con lo de la historia del deporte, pero que yo creo que en este momento sí es pertinente que nos visites más frecuentemente o tengas una sección fija con nosotros, porque esto hay que dilucidarlo con claridad comparativa desde el punto de vista histórico, y tú eres quien lo puede hacer. Porque No, simplemente me parece muy interesante. Te refieres tú que yo creo que en el ámbito del espíritu, o sea, guardando un poco las distancias, yo creo que estamos en el alma del espíritu del 58. Cuando hablo del espíritu de cambio, el espíritu de unidad en la nación venezolana, ese espíritu creo que comienza ya a mirarse pues, en el ambiente. Pues. bueno, esa referencia no se ha diluido por completo, todo lo contrario, es la que tenemos más cercano a las generaciones como nosotros y la de los hijos nuestros, porque de ella Claro, venimos todos, ¿me entiendes? claro. Esa experiencia del 58. En la historia, Claro, si es que somos Javier, contemporáneos a eso. Y entonces ese es en la el historia se contraste, registran los cambios así. claro, y ese En es la historia el contraste que necesitamos hacer es ese. la Revolución Claro. Francesa, la Revolución Francesa fue la rebelión de lo que llamaban el tercer Estado. Y esa fue una rebelión popular. Y esta también, Bueno, entonces democrática y popular. el compromiso de Javier, pues ustedes se ponen de acuerdo y me dicen, Sí, Claro, claro, Manolo me avisa y estamos para ponerle conversando, me parece inclusive, muy interesante. para ponerle vamos a hacer un inclusive, foro, Javier, claro, vamos a hacer Vamos a un hacer foro un con foro. historiadores. Podemos hacer un foro, e incluso yo voy a imaginar, no solo un foro a nivel político de esto, aprovechar la coyuntura y hacer un foro también a nivel deportivo para los cambios que se avecinan. exactamente, ¿Cómo no? sí. ¿Cómo no? Y con sentido académico y didáctico, pues formativo, ¿Cómo no? Claro, ¿cómo no? para que las nuevas Ya te generaciones digo, tomen las herramientas. ojo con eso. Ojo con eso. Ojo con eso, pues, Bueno, seguro. Javier, te agradezco mucho. No, Muchas gracias. gracias. José Manuel Gracias a igual. ustedes. Y Un gran abrazo. conversen ustedes dos para que diseñen, Sí, yo siempre estoy en contacto con Manolo, yo y le, le yo le ponen un digo. nombre a tu Sí, sección. esto sigue siendo diaporzuela, es decir, la diáspora venezolana viendo hacia el país. Está bien, perfecto. Seguro. Un gran Un abrazo. abrazo, Un abrazo a Javier. los dos, pues. Excelente, Y se me excelente cuidan. excelente tu explicaciones y tus fundamentaciones que demuestran que eres un historiador que está muy, muy preparado. Muy agradecido. Y bueno, y vamos a estar con él con más frecuencia. Gracias a los dos por su tiempo. Gracias, gracias, José Antonio.